Nos hemos demorado un poco, pero no hemos estado perdiendo el tiempo. Porque primero tuvimos que hablar sobre cómo interpretar símbolos. Porque los sellos están llenos de símbolos. ¿Cómo vamos a poder estudiar los sellos si no sabemos cómo entender los símbolos que están en los sellos? El segundo tema que presentamos fue sobre la estructura de Apocalipsis. ¿Cómo vamos a entender los sellos si no sabemos a dónde ubicarlos? Y anoche ya nos restringimos más todavía. Anoche estudiamos la visión introductoria de los sellos. Y esta noche queremos entrar a estudiar especialmente el primero y el segundo sello, más muchas cosas más. Y el reloj, nos olvidamos de él, ¿verdad? Y las tijeras, vamos a guardarlas en la gaveta. Sí. Aquí el hermano Aragonés es diferente. Él no usa tijeras. Él dice que eche el tiempo que quiera. Ah, bueno. Busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan. El capítulo 14. San Juan, el capítulo 14. Y vamos a leer un pasaje que ya leímos una vez antes. Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 13, me voy. Y los discípulos le dijeron, ¿a dónde vas? Y Jesús les dijo, a donde yo me voy, ustedes no pueden ir conmigo ahora. Es decir, Cristo dice, yo me voy primero y ustedes se vienen después. Los discípulos quedaron muy molestos con eso. Y por lo tanto Jesús les dice las siguientes palabras en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa eso, que Jesús va a preparar lugar? ¿Puede llevar Cristo a su pueblo al cielo sin prepararles un lugar primero? No. Él tiene que ir y sentarse en el trono de la gracia y luego tiene que preparar el camino para que sus hijos puedan estar en el trono de su gloria. Es decir, preparar un lugar es mucho más que preparar casas, mansiones. Eso está incluido. Significa tomar los pasos necesarios para que legalmente se pueda llevar a sus hijos a la casa, al hogar. Luego dice Jesús en el versículo 3, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántas etapas mencionan estos versículos? ¿Cuántos puntos históricos? ¿Uno o dos? ¿Cuál es el primero? Cuando Jesús se va a preparar lugar. ¿Cuál es el segundo punto de tiempo? Cuando viene otra vez y se lleva a los suyos para allá. Ahora vamos a Apocalipsis 3. Y repasemos brevemente lo que estudiamos anoche. Apocalipsis 3. Y vamos a ver si cuadra con lo que leímos en San Juan. Yo le pregunto, ¿quién escribió Apocalipsis? Fue inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿quién lo escribió? ¿Es el mismo autor de Juan 14? Sí, claro que sí. Ahora vamos a ver su propia interpretación de lo que quiso decir en Juan 14. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 21. La culminación del mensaje a las iglesias. En realidad, esta última promesa es una promesa no solo a la Odisea, sino a todas las iglesias. Es el clímax del mensaje a las iglesias. Y dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuándo es eso? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro, muy bien. Así como yo he vencido. ¿Qué tiempo está ese verbo? Pasado, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego el capítulo 4 y 5 va a relatar el momento cuando Cristo ascendió y se sentó con el Padre en el trono. Ahora vamos a repasar. ¿Qué tiene el capítulo 4?
la visión del trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Está solito el Padre en el trono, ¿sí o no? Ahora, hay seres alrededor del trono. Claro que sí. Y toman turnos cantando. ¿Recuerdan anoche quiénes cantan primero? Los seres vivientes. ¿Y después quiénes cantan? Los 24 ancianos, ¿verdad? Y el capítulo 4 termina y no hay ni siquiera una sospecha de que va a haber una crisis. Todo parece ser una escena de alabanza, de glorificación de Dios muy hermosa. Pero empieza el capítulo 5 y de repente se aparece un cordero como inmolado que se va a unir a Dios en el trono. Fíjense. Ven que el capítulo 4 y 5 es una exposición de Apocalipsis 3:21. Es una ampliación de Apocalipsis 3:21. Entonces viene el cordero inmolado a donde está el Padre en su trono y el Padre le da un libro, un rollo, un pergamino mejor. Y el pergamino está sellado con 7 sellos. Y nadie puede abrir los sellos. Nadie es digno. Juan llora. Es importante lo que tiene ese libro. Oh, vida y muerte. O si no, no lloraría. Llora. Y un ser le dice, no te preocupes. El león de la tribu de Judá es digno de romper los sellos y de abrir el libro. Y luego de repente se aparece no un león, sino un cordero. Porque es que Cristo es cordero antes de ser león. Hay una cita en el libro de Hechos de los Apóstoles donde la sierva de Dios dice que los que no acepten a Cristo como cordero tendrán que enfrentarse a Él como león. Y eso lo van a entender cuando lleguemos al final del tema de hoy. El que no acepte a Cristo como cordero tendrá que aceptarlo como león de la tribu de Judá, como rey. El que no lo acepte como Salvador tendrá que enfrentarse a Él como rey. Pero fíjense que cuando termina el capítulo 5 de Apocalipsis, los únicos que están en el trono es el Padre y ¿quién? Y su Hijo. ¿Cuál parte de la promesa falta por cumplirse? Sentarnos nosotros en el trono. Ir nosotros a donde está el trono. Ahora, ¿a dónde se unen los redimidos al trono? En el capítulo 7. Noten lo que dice el capítulo 7 y el versículo 9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Sabe qué significan las palmas? Victoria, sí, pero significan algo más. Si ustedes miran la referencia marginal, encontrarán una D. Y la D los manda Levítico 23:40. Y Levítico 23:40 habla de la fiesta de tabernáculos. La gran celebración final de victoria, cuando los hijos de Dios vayan al cielo. Ya la cosecha está hecha. Exactamente. Versículo 10. Y no vamos a ampliar más este punto, porque nos detenemos solo en la fiesta de tabernáculos. Ahora, un detallito nada más. Si esta es la fiesta de tabernáculos, ¿cuál era la fiesta que venía antes de la fiesta de los tabernáculos? El día de expiación. Entonces, el sellamiento que viene antes de esta escena fue el día de expiación. ¿Están entendiendo? El sellamiento de Apocalipsis 7 es la conclusión del día de expiación, para que los hijos de Dios luego puedan celebrar la fiesta de tabernáculos. Versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales. ¿Saben ustedes que hay solo 3 lugares en el libro de Apocalipsis a donde se encuentra alabanza, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el trono del Padre y el Cordero en el trono? Solo 3 lugares, 3 pasajes. Primer pasaje, Apocalipsis 4 y 5. El segundo pasaje, Apocalipsis 7, 9 al 17.
Y el tercer pasaje que no estudiamos anoche, Apocalipsis 19, 1 al 10. Si ustedes quieren ampliar más lo que estudiamos anoche, tienen que estudiar Apocalipsis 19, 1 al 10, que está relatando lo mismo que Apocalipsis 7, 9 al 17. La misma escena. Y luego dice en el versículo 11, y todos los ángeles, fíjense que hay ángeles también, igual que en Apocalipsis 4 y 5. Ahora, en otras palabras, ahora lo que sucedió con la inauguración del ministerio de Cristo, cuando se sentó con su Padre en su trono, se repite ¿cuándo? Cuando los hijos de Dios se unan con Él en el trono. Se va a repetir la escena de Apocalipsis 4 y 5. Y al final del tema de esta noche vamos a ver algo glorioso en cuanto a eso. Versículo 11, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Por qué tuvieron que pasar estas personas? Es la pregunta. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. ¿Qué es esa grande tribulación? El tiempo de angustia de Jacob. Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Por qué ellos pueden unirse al Cordero en el trono? Porque pasaron por la misma experiencia que el Cordero. Vencieron, como el Cordero venció, y a través del poder del Cordero. Y luego dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Es decir, todo el tiempo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún otro calor. Porque el Cordero, ¿de qué calor está hablando eso? De la cuarta plaga. La plaga del sol que quema con intenso calor. La gran muchedumbre pasa por el tiempo de angustia de Jacob victoriosamente. Y sin embargo, ¿quiénes son los únicos que están vivos justos cuando Cristo venga? Los 144,000. Están empezando a captar un punto interesante. Ok, pero vamos a dejar esto para otro día. Versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora fíjense. Apocalipsis 4 y 5, Jesús asciende, se sienta con su Padre en el trono. Apocalipsis 7, se cumple la segunda parte de la promesa. Los hijos de Dios ascienden, habiendo vencido por la sangre del Cordero, ascienden y se sientan también en el trono. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en el intervalo que se encuentra en el capítulo 4 y 5 y el capítulo 7? Los sellos. Entonces, ¿a dónde ubicamos los sellos? ¿A dónde los ubicamos? ¿En el tiempo de angustia? No, los ubicamos entre la inauguración de Cristo y ¿qué? Y el tiempo cuando los hijos de Dios se unen con Cristo y con el Padre en el trono. Es decir, que los sellos, que dicho sea de paso, se rompen uno tras otro. O sea, no se rompen todos al mismo tiempo. Se rompe uno, luego otro, luego otro, luego otro, hasta que finalmente se rompe el séptimo y viene casi media hora de silencio. Ahora vamos a mirar los sellos. Vamos a introducir los sellos en esta noche. Sí. Interesante, ¿verdad? Si quieren saber qué dijo, después les digo. Hay muchos detalles aquí que no podemos estudiar por falta de tiempo. Si estudiamos cada símbolo y cada versículo, nos agarra el fin del campestre y todavía toca el próximo campestre y el siguiente campestre después de ese y no terminamos. Ahora fíjense, vamos a hablar de los sellos.
Versículo 1 del capítulo 6. ¿Cuántos sellos hay? 7. Se abren consecutivamente, uno después de otro. Recuerde que son los eventos de la historia que tienen que cumplirse para que los hijos de Dios puedan unirse en el trono con el Cordero que se sentó con el Padre en el trono. ¿Están entendiendo? Es decir, que son los pasos históricos por los cuales pasa la iglesia para que Cristo finalmente pueda llevar sus hijos al hogar. Las tribulaciones y las dificultades que va a pasar la iglesia. Cuando se rompa el séptimo sello, ya el pueblo de Dios se puede sentar con el Cordero en el trono. Y el sábado en la mañana hablaremos del séptimo sello. Ahora fíjense, vamos a repasar, no vamos a leer los sellos, pero vamos a repasar la secuencia. ¿Cuál es el primer sello? Se ve un caballo ¿qué? Caballo blanco. Y el que está sentado sobre el caballo blanco sale ¿para qué? Para vencer y conquistar, ¿verdad? Tiene un arco en su mano y una corona, un stéfanos. La corona de la victoria. Hay dos palabras corona en griego. Está la palabra stéfanos y está la palabra diadema. La diadema es, en Apocalipsis 19, cuando Cristo viene en el caballo blanco, tiene muchas diademas, muchas coronas. Es la corona del rey que viene como vencedor. Mientras que el stéfanos es la corona que se le da a alguien que acaba de vencer. Es decir, que el caballo blanco representa guerra y representa victoria, y el blanco representa ¿qué? Pureza. Vamos a ver en unos momentos, ahora quiero que capten el panorama completo de todos los sellos, cómo compaginan y se relacionan, pero vamos a encontrar que el caballo blanco representa los tremendos avances y la victoria de la iglesia primitiva en la conquista sobre el mal. Es la iglesia primitiva, la iglesia pura, la iglesia que vence, la iglesia que conquista el terreno del enemigo, la iglesia que se esparció a todo el mundo. Esta es la iglesia representada por el caballo blanco. Salió conquistando, dice allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó cuando la iglesia empezó a conquistar multitudes de personas? ¿Quién se empezó a preocupar? Satanás. ¿Por qué estaba preocupado Satanás? Porque estaba perdiendo su gente. Miles y miles estaban abandonando el paganismo como resultado de las victorias del Evangelio y se estaban uniendo a la iglesia cristiana. El diablo dijo, esto a mí no me conviene. ¿De qué color es el segundo caballo? Rojo. Sangre. ¿Qué hizo Satanás cuando la iglesia primitiva, por su pureza y por su proclamación del Evangelio, empezó a restarle súbditos a su reino? Levantó contra la iglesia, ¿qué cosa? Persecución. Ese es el caballo rojo. Pero sucedió que mientras más Satanás mataba, más crecía la iglesia. Ahora escuchen bien, quiero que noten que los sellos son un flujo de eventos. Un evento lleva automáticamente al siguiente sello. Es decir, es relación de causa y efecto. La victoria del caballo blanco, la proclamación del Evangelio, la pureza de la iglesia primitiva, denotado por el blanco, causa que Satanás se levante en persecución contra la iglesia. Pero cuando persigue a la iglesia crece más todavía. Me hace pensar de una ciudad en Colombia, la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuántos conocen la ciudad de Bucaramanga? Ese fue uno de los grandes epicentros de la violencia en Colombia. En los años 40. Mucha violencia. Pero ¿saben ustedes que la iglesia adventista es más grande y más numerosa en Bucaramanga que en cualquier otra ciudad? Una persecución mordaz. Empezó como una guerra política y terminó como una guerra religiosa entre católicos y protestantes. Es que tú no habías nacido. Ve, él es joven. Yo estaba apenas, nosotros fuimos a Colombia apenas cuando estaba terminando ese tiempo de violencia. Nosotros fuimos a Colombia en el año 1954. Y les podría relatar historias
espeluznantes de cuando vivimos en la ciudad de Cartagena y varias personas llegaron a la casa perseguidas por los sacerdotes católicos. Querían conseguirlas para matarlas. Pero no vamos a detenernos en eso. El punto que quiero recalcar es este: que mientras más persecución hay, más pura se conserva la iglesia y más crece. Por lo tanto, Satanás dice, ¿ahora qué hago yo? Pensé que persiguiéndola iba a acabar con ese espíritu de victoria y de pureza. Y lo que pasa es que es más pura y más victoriosa. Dice, ¿qué hago? If you can't fight them, join them. De la expresión, ¿verdad? Si no los puedes destruir desde afuera, únete a ellos. Y el diablo introdujo el error a la iglesia. ¿De qué color es el tercer caballo? ¡Negro! Y el color negro vamos a ver cuando estudiemos mañana, porque esta noche vamos a estudiar el caballo blanco y el caballo rojo. Mañana vamos a estudiar el caballo negro y el caballo amarillo, y vamos a tratar de estudiar en cuanto a las almas debajo del altar. Pero vamos a encontrar que el color negro en la Biblia representa el error, la apostasía, la oscuridad, las tinieblas espirituales. Y a través de Constantino, ahora se introdujo el venerable día del sol al cristianismo. Se introdujeron la adoración a los santos, la inmortalidad del alma y tantas otras herejías que corrompieron al cristianismo desde adentro. Caballo negro. Y finalmente, como resultado de la oscuridad, viene el cuarto caballo. ¿Qué color es el cuarto caballo? Amarillo. Y se explica que es el caballo de la ¿qué? El caballo de la muerte. Porque donde no hay luz, hay muerte. ¿Sí o no? Las tinieblas llevan a muerte. Y eso representa la época de la supremacía papal, cuando la verdad de Dios se mantenía en tinieblas y la gente buscaba palabra de Dios y no la encontraba. Y no es coincidencia de que la iglesia de Tiatira, que es la cuarta iglesia, es paralela al cuarto caballo. Dice que Tiatira tenía en su medio esa mujer Jezabel. ¿Y quién vivió en los días de Jezabel? Elías. ¿Y qué pasó con el cielo en los días de Elías? No hubo lluvia y por lo tanto hubo ¿qué? Sequía. Y como resultado de la sequía hubo hambre. Pero en la Edad Media no es hambre literal, sino que es hambre espiritual. Un deseo de alimentarse ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica alimentó a la gente con junk food. Ni eso. Con tradiciones humanas. Y por lo tanto el pueblo empezó a morir espiritualmente. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica con los fieles hijos de Dios? Los mató. ¿Y qué es el quinto sello? Vamos a verlo. El clamor de los mártires. Si ustedes leen Daniel 7, encuentran que el cuerno pequeño mató a los santos y le fue bien. ¿Sí o no? Dice, y sucedióle prósperamente. Hablamos esta tarde de eso en la clase. ¿Le fue bien? Mató a la gente a través de la Inquisición. Mató de hambre espiritual a la gente, escondiendo la Biblia y dándole a la gente las tradiciones de los hombres. Y al destruir a los mártires se encuentran debajo del altar, y vamos a ver que es el altar del sacrificio en el atrio, el que se refiere aquí, porque la sangre de los sacrificios se echaba al pie del altar. Versículo 9, estos versículos. ¿Están captando el cuadro? ¿Sí? ¿Ven cómo uno lleva al otro? No son independientes el primer sello, y luego independiente el segundo, y el tercero independiente del primero y el segundo, y cada uno allí independiente. No, cada uno lleva al otro. La iglesia vence, el diablo dice persigo. Cuando persigue y no funciona, dice la infiltro. Y cuando la infiltra, como resultado la iglesia se corrompe y viene la muerte espiritual y se mata a los mártires. Y entonces los mártires le dicen al Señor, ¿hasta cuándo tú dejas que los buenos mueran y que los malos se salgan con la suya? Vamos a ver, versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Por qué fueron muertos?
Porque ellos insistieron en tener ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Desapareció la palabra de Dios durante este periodo? ¿Desapareció? No, pero sí estaba ¿qué? Escaso. En el quinto sello ustedes van a encontrar que hay una balanza y está muy caro el trigo. Así no se consigue. ¿Y qué se hace con el trigo? ¡Pan! Hay escasez de pan, está muy caro, no se consigue. Pero sí hay. Claro, pero hay. Los valdenses, los albigenses, otros conservaron la palabra de Dios viva. Muchos entregaron sus vidas por ser fieles a Dios. Versículo 10, y clamaban en alta voz diciendo, lógicamente ellos no están clamando porque están muertos, pero es como si clamaran, es como la sangre de Abel, que clama a mí desde la tierra, dice Dios. ¿Acaso la sangre grita? Sí, no literalmente, pero cuando alguien muere injustamente, se exige que se haga ¿qué? Justicia. ¿Entienden? Versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Es decir, si tú eres santo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo van a perder los buenos y ganar los malos? Versículo 11. Les fueron dadas sendas ropas blancas. Se les dio un manto blanco. Y fue les dicho, ahora déjenme preguntarles, en el quinto sello, ¿se ha realizado el juicio todavía? ¿Los sellos están hablando del juicio investigador? ¿El romper de los sellos es el juicio? No, porque en el quinto sello, los mártires están diciendo, ¿cuándo es que tú vas a juzgar? El juicio no se ha hecho. ¿Y qué les dijo Dios? Y fue les dicho que ¿qué? Tranquilos, no se desesperen, que yo estoy en el trono del universo. Y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Y ahora la última frase es muy importante. Hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿La persecución de la Edad Media es la última persecución? ¿Todos los mártires de la Edad Media fueron los últimos mártires? No, o habrá otro número de mártires que tendrá que completarse antes que Cristo venga. Habrá otro grupo. ¿Y cuándo vendrá ese grupo? En el futuro, en la gran tribulación. Lo leímos en el capítulo 7. Qué lindo esto, ¿verdad? Cuando vemos el flujo, la secuencia. Está Dios diciéndonos qué va a pasar desde la inauguración de Cristo en la historia de la iglesia. Déjenme preguntarles, ¿ustedes se desesperan por lo que pasa en la historia? Sí, se desesperan, claro que sí. Ahora, si hubiera preguntado si debemos desesperarnos, ahí sí tienen derecho a decirme que no. Pero cuando vemos a Nueva York lleno de drogas, lleno de crimen, lleno de mentira, lleno de inmoralidad, a veces yo debo admitir que se me escapa el pensamiento, ¿dónde estás, oh Dios? Cuando muere un niño de 2 años de leucemia, cuando muere una mujer en la flor de la juventud, de cáncer y deja varios hijos, la tendencia es preguntar, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando? ¿Has perdido el control? Pues yo le digo que me conforta los sellos, porque me muestra que todo esto ya Dios lo había dicho de antemano que iba a pasar. Y todo mártir murió vencedor. Porque se le dio una vestidura blanca, se le encomendó la justicia de Cristo, de lo cual habló el doctor Peverín esta mañana. Y se le dijo, descansa, tranquilo, reposa, que algún día vas a despertar. Pero primero, tiene que haber otros ¿qué? Otros mártires. Y esos son los que pasan por el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la gracia, y ya después del cierre de la gracia, no habrá mártires. Porque es que hay 2 grupos. Está el grupo de los mártires, ese también hay que completar el número, y luego están los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ese es el número de los 144,000. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa cuando está terminando este periodo, cuando los mártires están clamando? Llega un momento cuando la persecución, ¿qué pasa? Concluye.
1798 concluye el poder del que produce la muerte. Los mártires han clamado, pero todavía no se ha completado el número de los mártires. Ahora, ¿cuál es el sexto sello? El sexto sello tiene dos partes. Tiene dos partes. La primera parte son las señales que indican que el tiempo del fin ha llegado. Son señales del tiempo del fin, de que estamos viviendo en los últimos días de la historia. ¿Y cuáles son esas señales? Y miré, y escuchen bien, están en su orden exacto. Dios no falla, están en el orden exacto. Y miré cuando abrió el sexto sello, ya los martirios han terminado o están terminando. Todavía falta el grupo por completarse. Y ahora Dios hace un anuncio con 4 fenómenos. Cuando abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto. Terremoto de Lisboa, 1755. Y el sol se puso negro como un saco de silicio, 1780. Y la luna se puso toda como sangre, esa misma noche. La luna se puso roja como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 1833. ¡Qué tremendo! Ahora, nosotros los adventistas siempre hemos dicho, escuchen bien, siempre hemos dicho que el sexto sello tiene un paréntesis. Es decir, se realizan estas señales, el terremoto, las señales en la luna, en el sol, con las estrellas, y que luego entonces se interrumpe, y el resto del sexto sello se cumple ¿cuándo? En el futuro. Ahora escuchen bien. ¿Qué es lo que debe suceder en el interino? Entre el tiempo cuando dice aquí que las estrellas del cielo caen, y lo que dice el versículo 14, donde dice que el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y las montes y las islas son movidas. ¿Qué pasa entre la última señal que encontramos en el versículo 13 y los eventos del versículo 14? La respuesta está en Apocalipsis 7, el sellamiento. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Vamos a anotar el versículo 14. Fíjense que ahora estamos dando un panorama completo de los sellos, porque es vital que ustedes vean el cuadro completo y luego entonces los vamos a desmenuzar y estudiar los símbolos. Pero primero el panorama grande, para saber dónde ubicarlos y cómo verlos en el flujo de la historia. Y dentro de un momento les voy a decir algo tremendo. Les voy a decir dónde conseguir el libro que les expone los sellos mejor que cualquier otro libro que jamás haya sido escrito en la historia. ¿Les gustaría a ustedes saber cuál es ese libro? A ver, ¿cuánto les gustaría saber cuál es ese libro? ¡Ah! Y lo tienen en la casa. Ah, bueno, esperen. Aguántense. Vamos paso a paso. Se van a morir de la curiosidad. En inglés decimos curiosity killed the cat. No, aguántense. Versículo 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué evento están describiendo estos versículos? No hay duda de que es la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Pero tiene que pasar algo antes de que venga Cristo. Entre cuando se realizaron las señales en los cielos y cuando finalmente la gente se esconda en las cuevas y rueguen que las rocas caigan sobre ellos. Hay algo que tiene que pasar antes, en ese interino. Sí, ahora escuchen con qué termina el capítulo 6. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Cuando Cristo regrese, ¿quién podrá estar firme? Solo los que han sido, ¿qué? Sellados. Y el sellamiento es el juicio investigador. Ahora fíjense bien. ¿Cuándo es la última señal del capítulo 6? El capítulo 6 y el versículo 13. ¿Cuál es la última señal? ¿Qué fecha es eso? 1833. La pregunta es, ¿qué evento describe el versículo 14 en adelante?
la segunda venida, donde entonces encontraríamos el sellamiento. Después de 1833 y antes de la segunda venida de Jesús. El juicio investigador es una doctrina bíblica. Y aquí está. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Qué lindo el mensaje adventista, ¿verdad? Todo compagina y cuadra perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar antes de que Cristo venga? El sellamiento. Esto vamos a hablar Dios mediante el viernes en la noche. Del sellamiento. Y después del sellamiento, ¿dónde van a ir los hijos de Dios? Ahí es que finalmente, ¿qué? Cristo viene y lleva a sus hijos ¿a dónde? Para estar en el trono, a donde Cristo fue a estar con su Padre en el trono. Y cuando Cristo venga, el cielo quedará en silencio. Séptimo sello. ¿Cuánto tiempo? Casi media hora. No digan media hora. Casi media hora. Media hora profética son 7 días y medio. Pero como no dice media hora, sino casi media hora, lo interpretamos como ¿cuánto tiempo? 7 días. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías vio esa nube como del tamaño de la mano de un hombre? ¿Cuántas veces le mandó Dios a mirar? 7. 7 días en los días de Noé, ¿verdad? Y la hermana White dice que la segunda venida, ella nunca dice que toma 7 días, pero sí dice que la segunda venida toma varios días. Les voy a leer esa cita. Varios días. Pero me estoy adelantando, no les puedo decir más. Ahora entienden el desarrollo de los sellos, el flujo de los sellos. ¿Les es claro? Ahora ustedes quieren saber dónde se encuentra la explicación mejor de los sellos, de todos los libros. En realidad son 3 libros. El deseado de todas las gentes, el último capítulo, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Dice, pero pastor, eso es tan sencillo. Nosotros pensábamos que tenía algo espectacular que decirnos, pero ahora se lo quiero ejemplificar. Anoche leímos, ustedes ahora van a estudiar los sellos en estos libros por ustedes mismos. Y van a ver dónde compagina todo, porque yo no lo puedo hacer aquí. No podemos leer el último capítulo del deseado, todo el libro Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos, aquí en la serie. Pero ya ustedes saben dónde buscar. Y les voy a ejemplificar lo que estoy diciendo, para que se den cuenta que no estoy especulando. Y para que se den cuenta que la hermana White tenía más que sabiduría humana. ¿Se han dado cuenta durante las presentaciones de eso? ¿Cómo supo ella estas cosas? ¿Adivinó? Nada de eso. Oh, la hermana White, si no fue inspirada, bueno, no hay nadie inspirado en el mundo entonces. Ahora fíjense cómo la hermana White organiza el deseado, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Fíjense, les voy a relatar. Los últimos capítulos del deseado de todas las gentes hablan de qué evento de la vida de Cristo. Su muerte, ¿qué más? Su resurrección, ¿qué más? Su ascensión y ¿qué más? Su entronamiento con su Padre. Lo leímos anoche. ¿Correcto? Así que si ustedes quieren empezar a entender la introducción a los sellos, tienen que estudiar cuándo el Cordero fue inmolado, cuándo venció, los últimos capítulos del deseado, su muerte y su resurrección, cuándo ascendió y cuándo se sentó a la diestra de su Padre. Y fíjense que esa es la obra del atrio, murió y resucitó en el atrio, ascendió al lugar santo. Ahora fíjense, después que Cristo ascendió, que es última sección del deseado de todas las gentes, ¿qué relata Hechos de los Apóstoles? El libro Hechos de los Apóstoles. Bueno, el Pentecostés es la inauguración de Cristo. Tenemos que conectar el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles también con la visión introductoria de Apocalipsis 4 y 5. Pero después del día de Pentecostés, ¿qué relata el libro Hechos de los Apóstoles? Las grandes conquistas ¿de qué? De la Iglesia Apostólica. Las victorias de la Iglesia Apostólica, ¿sí o no? ¿Y cuál es el primer caballo? El caballo blanco.
Ustedes dicen, pastor, esa es coincidencia. ¿Ah? Ahora veamos cómo comienza el conflicto de los siglos. ¿Cuál es el segundo caballo? Capítulo 2 del conflicto de los siglos. La fe de los mártires. Interesante, ¿verdad? La fe de los mártires. ¿Cuál es el tercer caballo? Siguiente capítulo, una era de tinieblas espirituales. ¿Cómo les parece? ¿Coincidencia? No, señor. ¿Y luego qué relata la hermana White? El resto del libro, hasta allá hacia el final, relata el tiempo de la supremacía papal. Cuando prohibieron la Biblia, persiguieron, pisotearon, escondieron la iglesia papal. Y no es coincidencia de que la hermana White, en el capítulo que dice una era de tinieblas espirituales, dice la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. El mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. La oscuridad, caballo negro. Y después viene el caballo amarillo, la persecución. Y los mártires clamando y dicen, usted puede leerlo, es demasiado grande. Son como 400 páginas de material sobre la supremacía papal. Y sobre cómo mataba a los siervos de Dios. Los destruía injustamente. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿y cuándo se va a hacer justicia aquí? Y luego entonces viene más adelante en el libro las señales en los cielos y en la tierra. En la página 349. ¿Están viendo lo que estamos diciendo? Entonces, ¿usted quiere entender los sellos? ¿A dónde van a ir? Van al libro, al conflicto de los siglos. ¿Sí? ¿Quieren saber qué pasó en Apocalipsis 4 y 5? ¿A dónde van? Antes de eso, al deseado de toda la gente. Y el primer capítulo, primeros dos capítulos de Hechos de los Apóstoles, que habla de lo mismo, la entronización de Cristo en el día del Pentecostés. Si quieren saber en cuanto a las conquistas del caballo blanco, ¿a dónde van? Al libro de Hechos de los Apóstoles. Si quieren saber de cómo Satanás trató de destruir a la iglesia que estaba conquistando, ¿a dónde van? Al capítulo que se titula La fe de los mártires. Si quieren saber en cuanto a las tinieblas y la oscuridad que entró a la iglesia, ¿a dónde van? Al capítulo que se titula Una era de tinieblas espirituales. Y si quieren saber de cuando los hijos de Dios morían inmolados por el sistema papal y morían de hambre porque se prohibía la Biblia, ¿a dónde van? Al conflicto de los siglos. Y si quieren saber de las señales, el terremoto y todo eso, la página 349. Estas señales se dieron antes de principios del siglo XIX. La hermana White entendía entonces que el siglo XIX ya estábamos en ¿cuál sello? En el sexto sello. Déjenme preguntarles, ¿el romper de los sellos está hablando del juicio investigador? El hecho de romper los sellos. ¿Ha llegado el juicio cuando Cristo está rompiendo los sellos? ¿Los primeros 5? El sexto, ni siquiera el sexto, porque el sexto, la primera parte por lo menos nos lleva hasta 1833. Y es el paréntesis que nos lleva ¿a qué? Al juicio. Así que la escena de Apocalipsis 4 y 5 no puede ser el juicio investigador. Dice, en cumplimiento de esta profecía, después de citar Apocalipsis 6:12, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Y luego relata los lugares donde sucedió. No crean ustedes que este fue un terremotico. Dice, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Ese fue un soberano terremoto. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10,000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. ¿Se ha visto en este mundo un terremoto tal?
en alguna ocasión de la historia? No. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó ¿a cuánto? A 60 pies de altura. Yo mido 6 pies. Así que multiplíqueme a mí por 10. Y así era la ola. Más alto que este edificio. Las olas. Y luego procede ella a hablar del día oscuro y del sol tornado en sangre en 1780, en la página 351, y luego procede a hablar de la caída de las estrellas en la página 353. Y luego, ¿saben qué habla en el conflicto de los siglos? Habla del templo de Dios en el cielo y del juicio investigador. Vaya interesante. ¿Cuál es el paréntesis después de las señales? El juicio investigador. Y ella lo comenta. Yo no creo que la hermana White en realidad sabía toda la secuencia que nosotros estamos relatando esta noche. Yo creo que ella misma no lo sabía. Pero ahí está. Ahora, ¿qué relata el final del conflicto de los siglos? Ahora estamos en el juicio. Déjenme preguntarles, la última parte del conflicto de los siglos, en medio del juicio investigador, se habla de una gran persecución final. ¿Sí o no? ¿Qué sucedió en el quinto sello? ¿Qué se dijo? ¿Todavía faltan qué? Todavía falta completarse el grupo de mártires. Y si ustedes leen el conflicto de los siglos, después de que se dan los capítulos sobre América, tierra de libertad, donde se proclama el juicio, la venida del juicio por los mileritas, y donde se habla del templo de Dios y el juicio investigador, etcétera, y la proclamación del mensaje del primer ángel, y segundo y el tercer ángel, ustedes encontrarán que luego la sierva de Dios habla de la resurrección del papado y la gran persecución final contra el pueblo de Dios. Ahí está la segunda parte del quinto sello. Y luego la hermana White relata la segunda venida de Jesús, el resto de la segunda venida, y cita los versículos, la última parte del sexto sello, sí, que es la segunda venida de Cristo, después del juicio. Ahora, ¿dónde esperaríamos encontrar la media hora de silencio? En la venida de Cristo. Y lo voy a leer el sábado, en la mañana, en su secuencia exacta. Les estoy nada más lanzando la idea, para que ustedes ahora lean el conflicto de los siglos con otros ojos. Y no es coincidencia, les voy a lanzar otra idea. No es coincidencia de que el conflicto de los siglos comienza con la destrucción de Jerusalén, que según yo he estudiado es la primera trompeta, pero ya ese es tema para otra ocasión. Así que si queremos entender las trompetas, hay que empezar donde empieza el conflicto de los siglos también, y leer el resto del conflicto, buscando el significado de las trompetas. Ahí está. Les lanzo el desafío, para que el próximo año ustedes den la serie aquí. ¿Y ustedes creen que no lo pueden hacer? ¡Claro! ¿Quién no puede hacerlo? Los pastores no tienen sabiduría sobrenatural. Yo tengo el mismo conflicto de los siglos que ustedes. Tal vez el suyo no tiene tanta cinta pegante como el mío, pero ojalá lo tuviera. Tengo que conseguirme otro, porque lo tengo tan marcado que me da lástima conseguirme otro. ¿Usted encuaderna? Bueno, ahora, entonces, ¿cuál es el mejor comentario sobre los sellos? El conflicto de los siglos. Es el mejor comentario sobre los sellos. ¿Y qué más? Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué más? La última sección del conflicto el deseo de toda la gente. ¿Cuántos van a empezar a investigar esto desde esta perspectiva? Interesante. Ahora, vamos a hablar un momento. Yo empecé tarde. Ya dije que guardara las tijeras. Ok. Fíjense que hemos visto en el espíritu de profecía, en el deseado y en Hechos de los Apóstoles y en el conflicto de los siglos, el desarrollo de los sellos. Hasta la media hora de silencio, casi media hora de silencio, del cual hablaremos el sábado. Pero la pregunta es, ¿a dónde se abre el libro? ¿A dónde se abre el pergamino? ¿Dónde esperarían encontrar ustedes que se abre el pergamino?
No puede ser en 1844 porque la casi media hora de silencio es en la segunda venida. Y ese es el séptimo sello. Y el libro no se puede abrir al menos que se rompan todos los sellos, incluyendo el séptimo. Dice la hermana, después del milenio. ¿Cómo termina el conflicto de los siglos? A ver, termina con una escena que sucede después del milenio, cuando se va a abrir el libro y nuevamente se va a repetir, escuchen bien, la visión inaugural de Apocalipsis 4 y 5 se va a repetir de nuevo, porque es el momento en que los hijos de Dios finalmente se sentarán en el trono de la gloria de Jesús, después del milenio. Nuevamente se verá el Cordero inmolado, nuevamente se cantarán los himnos, se abrirá el libro y se cantará el gran himno final de Apocalipsis 5:13. Usted dice, pastor, pruébelo. Vamos a anotarlo. Fíjense. El libro Conflicto de los Siglos. Página 729. Escuchen esto. Qué percepción profunda tenía Elena White. Porque el séptimo sello nada más rompe el sello. ¿Sí o no? Hay silencio. Cristo viene a buscar a sus hijos, a llevárselos al cielo. Pero todavía falta ¿qué? Abrir el libro. ¿Recuerdan ustedes anoche hablamos sobre lo que tenía el libro? ¿Qué tenía el libro? Toda la historia de la raza humana, las leyes, los estatutos, la historia de naciones, la historia de individuos, es el registro de toda la historia de la raza humana. Ahora escuchen esto. Página, y es largo el pasaje, pero permítanme leerlo, porque quiero que vean algo tremendo. Dice en la página 729, el universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra. A fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el de llevar muchos hijos a la gloria, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino, y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre. ¿De qué habla Cristo? De su sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en tono del trono, ¿quiénes son esos? ¿Recuerdan Apocalipsis 7? ¿Sí? Pero ahora esto es después del milenio. Asciende el canto de alabanza. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5:12. Nuevamente se ve el Cordero y nuevamente se oye el himno. Cuando los redimidos se unen con Cristo en el trono, al igual que cuando Cristo se unió con el Padre en el trono. Sigue diciendo: a pesar de que Satanás, y esas palabras de Apocalipsis 5:12 lo canta, aparentemente lo canta también Satanás, porque dice ella, a pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no ceder en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión,
no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. ¿Por qué concluyó el poder de Satanás? Hay que volver un poquito antes en la historia del conflicto de los siglos. Leí primero el himno que se canta cuando Cristo es coronado y sus hijos se unen con él, y ahora dice que Satanás no tiene ningún poder. ¿Cómo lo perdió? ¿Dónde lo perdió? Bueno, vamos a leerlo en el conflicto de los siglos. Página 723. Dice: en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Y ahora escuchen la cita. El profeta de Dios dice, y va a citar Apocalipsis 20, 11 y 12. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y ahora escuchen. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad. Y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Y ahora que se ve, no solamente se abre el libro para que ellos vean el registro de sus obras. ¿Qué es lo que tenía el libro? El destino de la humanidad, toda la historia de la humanidad. Ahora fíjense lo que dice aquí. ¿Qué más ven? No solamente estaba el libro, sino estaba el cordero como qué, como inmolado. Escuchen bien. Por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica. Esta vista panorámica es el libro que se abre. Como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. Eso fue lo que leímos anoche, que está en el libro. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones. Ahora fíjense, no solamente lo bueno de Jesús, sino que ese libro tiene las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios. ¿Recuerdan la otra cita que leí, donde habla de la decisión que hicieron los líderes judíos? Que en el día del juicio aparecerá en todo su carácter vengativo. Esta decisión que ellos tomaron, aquí está. Sigue diciendo, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. ¿Entienden ahora qué es el libro? Se le va a mostrar a los malos porque se perdieron. Y se va a mostrar por qué los justos se salvaron. Sigue diciendo, luego, ante las multitudes agitadas, se producen las escenas finales.
el paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. ¿Ustedes creen que la televisión es interesante? No han visto nada. Porque cuando se abre el libro, se verá la historia completa de la raza humana. Se abrirán los libros finalmente y se verá por qué los justos se salvaron y por qué los impíos se perdieron. Sigue diciendo, la escena terrible se presenta con toda... ¿De dónde saca la hermana White esta información? Se la inventó. No, Dios le mostró lo que estaba en el libro. ¿De dónde plagió esto? ¿De dónde se lo plagió? De ninguna parte. Porque esto no está en ninguna otra parte. Esto no es plagio. Esto es inspiración. Pero primero tuvimos que estudiar la Biblia. ¿Verdad? Primero tuvimos que ir a la Biblia. Y ahora confirmamos con el espíritu de profecía. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando, Él murió por mí. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo. Fíjense, ¿qué es el panorama que está viendo? Todo el plan de salvación. Este es el libro de Apocalipsis 5. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo. El heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan, y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron y encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios. Sí, la hermana White puede nombrar nombres propios de los que se van a perder. Y dice, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionó el deleite satánico. Su madre está allí, la madre de Nerón, para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas. Ahora vamos un poquito más adelante en la historia. Un poquito más adelante en el libro. Allí hay sacerdotes y prelados papistas. ¿A dónde te vio Cristo? ¿A dónde te vio Cristo a ti en este libro? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el Omnipotente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y ahora escuchen esto. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno de Dios.
Alta traición no es cualquier cosa. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa. Y se pronuncia contra ellos la sentencia de muerte eterna. Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron. ¿Cuándo se dan cuenta los impíos de todas estas cosas? Después del milenio. ¿Qué es lo que hace que retiren su alianza a Satanás? El abrir del libro. Ahora ven por qué el libro es tan importante. Sin abrir el libro no se puede resolver la gran controversia entre el bien y el mal. Tremendo. No se puede vindicar el carácter de Dios si no se abre el libro. Dice, los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de la eterna gloria cuando les fue ofrecido, pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso, exclama el alma perdida, yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Oh, sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Ahora es que se encuentran a Jesús, no como cordero, sino como ¿qué? Como león, como fuera de sí. Los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de él las tablas de la ley divina. Oh, si los pastores protestantes y los sacerdotes católicos supieran que tienen que enfrentarse algún día a esa ley. Nosotros tenemos que decírselo. Ven en las manos de las tablas de la ley divina los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz. Fíjense lo que van a exclamar los impíos. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. Los impíos ¿están convencidos ahora que Dios actuó bien? ¿Que Dios fue justo y misericordioso? ¿Están convencidos? ¿Ahora se puede terminar la gran controversia? ¿Se puede terminar mientras los impíos no sepan ni estén convencidos? ¡No! Y ahora escuchen esto. Yo sé que el tiempo se fue, pero tengo que terminar. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. ¿Se va a repetir la escena de Apocalipsis 4 y 5? ¿Sí o no? Sí, lo que sucedió al comienzo, cuando estaba a punto de ser abierto el libro, se va a cantar de nuevo cuando los hijos de Dios se unan con Cristo en el trono. La misma escena, porque se va a ver el Cordero y se va a abrir el libro. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y la majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel podría haber sido suya. Y luego concluimos con esto. Esto se encuentra en la página 700, a ver si lo encontramos aquí. Estoy buscando a donde cita Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 13. A ver si lo consigo, no lo escribí. Ok, aquí está. Esto ya es después que los impíos han sido consumidos, destruidos. Página 737. 36 y 37, pero vamos a leer nada más el 737. Fíjense. ¿Recuerdan Apocalipsis 5:13, el último himno? ¿Quiénes son los que cantan el último himno? Toda la creación.
seres vivientes, ángeles, 24 ancianos, redimidos, seres de otros mundos, toda la creación. Ahora escuchen, y toda cosa creada que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos las oí decir, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¿Cómo les parece los sellos? ¿Son importantes? ¿Ah? ¿Ustedes quieren estar ahí dentro de la ciudad? No alcanzamos a hablar del primero y el segundo sello. Ya mañana hacemos eso, hablamos de los primeros 4. Pero ya ustedes saben cómo estudiarlos. ¿Sí o no? Ya saben dónde ubicarlos. Cómo analizarlos y estudiarlos. ¿Dónde están en el marco histórico? Ahora nosotros vamos a interpretar algunos simbolitos como para ayudarles un poquito. Y entonces ustedes siguen estudiando y completan el cuadro. ¡Qué panorama tan fantástico! Yo quiero estar con Cristo en la ciudad. Yo quiero cantar ese himno de Apocalipsis 5:13. Yo quiero echar mi corona a los pies de Jesús y proclamarlo Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo del universo, sino de mi vida. ¿Ustedes quieren estar ahí? ¿Quieren ir a contarle a la gente de estas cosas? ¿Ustedes creen que el mundo necesita saber esto? ¡Claro que sí! Contémosle que hay buenas nuevas, que el pecado terminará y que Dios ha prometido que los que venzan por medio de la sangre de Cristo se sentarán eternamente con Cristo en su trono. Oremos y luego vamos a tomar un par de preguntas. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has mostrado esta noche el panorama, la estructura de los sellos. Hemos visto ahora qué significan. Hemos visto que son los pasos que tú tomas en la historia de tu iglesia, en el plan de salvación, para finalmente resolver la gran controversia entre el bien y el mal. Anhelamos ese día, Señor, cuando terminará todo este mundo de sufrimiento, clamor y dolor, y podamos habitar contigo por la eternidad. Señor, ayuda a cada uno reunido aquí a sentir la urgencia del tiempo en que estamos viviendo, a preparar un carácter para estar con Cristo, Señor. Que ninguno de nosotros faltemos por negligencia, por mundanalidad, por descuido. Ayúdanos a estudiar, a orar y a testificar por ti. El mundo necesita saber. Úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.